quiero dar la bienvenida aquí a Santiago. Muy contento de recibir a mi querido profesor Jorge Gysi y a Francesco Gysi, que hoy día nos va a venir a hablar sobre una introducción, cómo el budismo se introdujo en China. Ustedes saben que el budismo nace en India y se expande por muchos lugares de Asia. Entonces les quiero presentar a Francesco y bueno, después los dejo con él. Francesco es licenciado en Historia con enfoque en Asia y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió chino mandarín en el Instituto Confucio y japonés en el Instituto Chileno Japonés de Cultura. Recibió una beca Confucio para realizar una especialización en chino mandarín en la Universidad de Nanjing, en China. Es máster en estudios asiáticos en la Universidad de Leeds, Reino Unido, y actualmente ejerce como profesor de chino mandarín en la Universidad de Chile. Entre sus publicaciones está el ensayo ganador del 7º Seminario Internacional de Estudios Coreanos, que se llama Perspectivas sobre el desarrollo continuado en la economía coreana, publicado en Germinar, Florecer, Sembrar, jóvenes chilenos mirando a Corea. Así que tenemos un invitado que sabe de lo que nos va a venir a hablar, si ustedes se dan cuenta de sus estudios y también todo lo que es entrar en el estudio de una lengua, ¿no? Lo importante que puede llegar a ser para comprender el pensamiento de una cultura. Así es que muchas gracias, Francesco, por estar aquí. Gracias a ti. Junto con las personas que nos acompañan en la sala, hay personas también siguiéndonos online. Así que un saludo para todos ellos también. Y muchas gracias y te dejo ahora con la charla. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes y a los presentes en casa por interesarse por este tema. ¿Me pueden escuchar bien en todos lados? ¿Sí? Ok. Dicen que se escucha bien. Bien. Bueno, primero, para introducir el tema, podemos preguntarnos por qué estudiar el budismo, o más aún el budismo en China, en un lugar como este que está al otro lado del mundo, ¿no? Y para introducir el tema voy a hablar de algunas cosas que les pueden parecer un poco distintas, pero a modo de introducción. En el siglo XIX había un movimiento en Estados Unidos llamado los trascendentalistas, un movimiento principalmente de escritores, poetas, que se interesaron mucho por las religiones de Asia. Y Henry David Thoreau, uno de los más famosos de ellos, un hombre que fue a prisión por oponerse a la guerra contra México. En 1845 al 47 se fue a vivir a una cabaña y escribió una serie de ensayos llamado Walden. Y en esa cabaña se llevó todo lo que pudo encontrar de literatura asiática en inglés en ese momento. Entre esas cosas estaba el Bhagavad Gita, el fragmento del Mahabharata, donde habla Krishna con Arjuna, para los que sepan. De antemano me disculpo si tengo que nombrar una gran cantidad de palabras asiáticas difíciles de entender o que no sean conocidas para algunos, pero es parte inevitable del estudio de cosas asiáticas, y más aún si estamos hablando de civilizaciones distintas como es India y China. Bueno, y en Walden, en este libro que escribe Henry David Thoreau, tiene una cita en donde dice: con respecto a las sagradas escrituras o las Biblias de la humanidad, ¿quién en este lugar, quiere decirse en Estados Unidos, me puede decir siquiera sus títulos? Esto dice que Henry David Thoreau. ¿Quién me puede decir siquiera sus títulos? La mayoría de los hombres no saben que ninguna nación, excepto los hebreos, tengan una escritura. Un hombre, cualquier hombre, irá considerablemente lejos para recoger un dólar plateado, un dólar de plata. Pero aquí están palabras doradas que los hombres más sabios de la antigüedad han dicho. Y entonces Henry David Thoreau decía, bueno, no son conocidas las escrituras de Asia. En otro escrito más o menos parecido, Henry David Thoreau dice: sería apropiado de nuestra edad, de nuestra era, imprimir todas juntas las escrituras sagradas de todas las naciones, las de los chinos, las de los hindúes, las de los persas y los hebreos, todas juntas en justa posición, de modo que puedan ser comparadas
y liberalizar la fe de los hombres. Este era el sueño que tuvo Henry David Thoreau a mediados del siglo XIX, y 30 años después se hizo realidad ese sueño en Oxford, bajo dirección de un alemán estudioso de las religiones de Asia muy importante, llamado Max Müller, cuyas fechas son de 1823 a 1900. Max Müller es uno de los más importantes estudiosos de la religión y de Asia en particular en la historia. Y trabajó en Oxford y dirigió la publicación de una colección llamada Los Libros Sagrados de Oriente, que eran 50 tomos y que incluían una gran cantidad de libros que no habían sido publicados jamás. En el caso de los libros de la India, como por ejemplo los Vedas o los Upanishads, estos libros ni siquiera habían sido escritos en ninguna lengua, porque en la tradición india, en la tradición hindú, escribir era un acto profano. Entonces muchos de estos Vedas, que habían sido memorizados por la casta brahmánica, la casta que estaba a cargo cuya función era memorizarlos y recitarlos, ellos en la mayoría de los casos no sabían qué significaban estos textos, los recitaban de memoria, porque se consideraba que las palabras mismas tenían un poder sagrado, y era profano escribirlos. De modo que Max Müller, que nunca estuvo en la India, se consiguió a gente que fuera y escribiera los textos, gente que sabía y aprendió sánscrito, que los escribió, los escuchó y los escribió. Y los brahmanes de la época estaban furiosos con él, pero a medida que pasó el tiempo se ha considerado, e incluso por ellos también, un acto muy importante, una contribución de todas maneras muy importante. Ahora, esto de publicar las escrituras dejó un cierto sesgo, es una contribución enorme en todo caso, pero dejó un cierto sesgo, un sesgo que en los estudios de religiones se llaman un sesgo protestante. Algunos de ustedes sabrán que el estudio de las religiones, el estudio histórico en particular del cristianismo, empezó por los protestantes y hasta hoy tiene una marca muy fuerte protestante, porque los protestantes desde Lutero consideraban que lo importante era la escritura, sola escritura, ¿no? No era el dogma, no era la institución de la iglesia, no eran los comentarios ni las leyes canónicas ni nada de eso. Era sola la escritura, sola escritura. Entonces tenían que, con extremo detalle, ir a ver el origen histórico de la escritura, y también se consideraba que probablemente la escritura original era la verdadera y todo lo posterior de alguna manera había sido corrompido. Y esa serie de señales que tenían los protestantes en el estudio del cristianismo, cuando los protestantes, alemanes principalmente, se fueron a estudiar las culturas y las religiones de Asia, tuvieron ese mismo sesgo. Por ese motivo, el estudio del budismo en Occidente hasta hoy, que llegó a través de Alemania, tiene un cierto sesgo de escritura y filosófico, porque los alemanes del siglo XIX racionalizaron el budismo, y podemos hablar mucho más de esto, pero en resumen, lo que hicieron fue agarrar todos los textos que pudieron del canon budista, en particular los textos lo más filosóficos posibles, en perjuicio tal vez de otros aspectos de la religión que no les parecieron tan importantes. Bueno, entonces menciono qué otros aspectos de la religión aparte de la escritura hay. Bueno, están el ritual, las ceremonias, prácticas espirituales, las organizaciones o comunidades religiosas, los espacios y artefactos sagrados. Ninguno de estos estudiosos consideró muy necesario ir a los lugares donde estudiaba. Era lo que alguna vez se ha llamado de una manera un poco despectiva antropólogos de sillón. Ahora, muchos de esos antropólogos de sillón hicieron aportes enormes, pero no fueron. Y los códigos de conducta tampoco son parte de la escritura. Entonces, mencionamos de nuevo, ¿qué cosas no son escritura? Rituales, ceremonias, prácticas espirituales, comunidades, espacios o artefactos sagrados, códigos de conducta. Nada de eso le interesó mucho a la gente que estudió primero el budismo en Occidente. Y hasta hoy hay un cierto sesgo en esa dirección. Entonces yo, bueno, voy a hablar primero introductoriamente, estoy seguro que muchos de ustedes ya saben, pero voy a hablar primero del origen del hinduismo, del budismo, luego del budismo, luego de las tradiciones con las que el budismo tuvo que conversar en China, y luego mi interés principal, que va a ser más o menos
parte final, va a ser hablar sobre aspectos sociales de la religión del budismo en China, cosas que tal vez han estado un poco ignoradas en Occidente. Entonces, bueno, empezando porque el budismo, ustedes saben, nació en el norte de la India, actualmente eso es Nepal, en el sur de Nepal. Toda esa área que era una sola civilización en ese momento. El budismo nació en ese lugar, pero ya existía ahí lo que se ha llamado hinduismo. El hinduismo es una palabra que fue inventada por jesuitas del siglo XVIII. El hinduismo no existe como palabra o no existía antes en la India, porque es una serie enormemente grande y compleja de tradiciones que conversan entre ellas, que a veces están en oposición, y que, como habrán escuchado, muchas veces son muy politeístas. Los hindúes dicen que tienen algo así como 365.000 dioses, es una exageración, pero en fin. Desde otro punto de vista es una religión monoteísta, y desde otro punto de vista es una religión atea. ¿Por qué? Bueno, se los voy a explicar brevemente. El hinduismo no tiene fundador, y tienen una serie de textos sagrados, por ejemplo los Vedas y los Upanishads. Aspecto fundamental del hinduismo, es que en la sociedad india hasta hoy existen castas, ¿no? Las castas son los brahmanes, que son encargados de la religión, de la memorización de textos, de la memorización oral y la transmisión oral de textos. Los kshatriya, que son guerreros o gobernantes. Esta es la casta en la que nació el Siddhartha Gautama, el Buda original. Vaishya, que son guerreros y comerciantes, y los Shudra, que son trabajadores o sirvientes. Y luego están los llamados sin casta, que habrán escuchado que son gente que está fuera y que por tanto son intocables. Ahora, en los textos de los Vedas, a propósito de la palabra Veda, tiene relación lingüística con nuestra palabra video y con las palabras de latín que tienen que ver con ver, vedere. Y esto es porque el idioma, el sánscrito, es un idioma indoeuropeo, que significa que es un primo lejano de nuestra lengua y de la mayoría de las lenguas de Europa. No así las lenguas que están más allá de la India. El tibetano, el chino, el japonés, el coreano, esas no tienen ninguna relación. Dentro de los Vedas, de estos textos, hay una gran cantidad de textos que no los consideramos muy fáciles de entender, porque tienen significados que hasta los propios indios no los entienden. Pero la parte más tardía de los Vedas, que se llama los Upanishads, tiene contenido más filosófico. Y eso es lo que, bueno, nos ha interesado más. Y a los hindúes modernos también les interesa más. Y dentro de los Upanishads, les menciono uno que es importante para efectos del budismo, que es un Upanishad donde conversa Udalaka, un maestro hindú, con su hijo que se llama Shvetaketu. Y Udalaka era un brahman, y le explica a Shvetaketu el principio fundamental del hinduismo. Y le explica a Shvetaketu qué es Brahman. Brahman sería el principio que trasciende toda la realidad, sería algo así como el ser, en lo que se habla en filosofía. Y le dice que Brahman, que es el gran principio, es como la deidad. Desde ese punto de vista se podría decir que es monoteísta el hinduismo, pero que Brahman se divide, se multiplica, se esconde, y Brahman es como que existe, pero existe, está como insatisfecho, está aburrido de existir en su gloriosa majestad, y se divide y se separa en todos los miles de seres, y estos tienen ciclos de división y reunión. Diríamos que los hindúes consideran que el Big Bang sería un ciclo de división, digamos. A esto lo llaman los hindúes lila, que significa el juego, un juego teatral. El Brahman se divide y tiene miles y miles de máscaras. Cada uno de los seres del universo es una máscara de Brahman, pero la realidad suprema los trasciende a todos. Y la ilusión sería pensar que las individualidades son las verdaderas, porque la verdad es la verdad unívoca de Brahman. Ahora, en el hinduismo existe un término llamado Atman. Atman se puede traducir aproximadamente como un alma individual. Y lo que el maestro le enseña a su hijo, lo que Udalaka le enseña a su hijo Shvetaketu, le da una serie de metáforas. Le dice, primero, mira este terrón de arcilla, todos los terrones de arcilla están acá. Shvetaketu no lo entiende, luego le da otro ejemplo. Y luego le da el ejemplo más famoso,
Primero le dice que los ríos se originan y se pierden en el mar, una metáfora conocida para nosotros también. Y luego lo manda a recoger una semilla de un árbol de higo y le dice, abre la semilla. ¿Qué ves? Y Shvetaketú, el hijo, abre la semilla, una semilla chica, y la abre y dice, no veo nada. Y ahí le dice, allí está la esencia del árbol, que es lo mismo que el Atman del árbol, el alma, digamos. Allí está, que es lo mismo que el principio unificador de todo el universo, el gran espíritu Brahman. Y tú, Shvetaketú, tú eso eres, tú eres eso. Y eso es una de las escrituras más famosas del hinduismo, en donde se inventan esta ecuación, digamos, que dicen Atman igual Brahman. El alma individual es igual al alma absoluta que trasciende todo. Y ahora, esto se los digo porque el budismo hereda esta tradición y agarran el concepto de Brahman, no lo agarran tanto eso, pero agarran el concepto de Atman y lo ponen un An-Atman. An-Atman sería una no alma, digamos. Entonces, el budismo dice que todo lo que hay en el universo es un no alma, es un no ente. Es un ente que no tiene una identidad individual independiente de todos sus constituyentes, digamos. Pero comparte con el hinduismo esa intuición de que esa identidad, esa no identidad individual, equivale a decir lo que llaman los budistas shunyata, ¿no? El principio del vacío, que toda la realidad es shunyata, toda la realidad es vacío, pero es aproximadamente parecido a decir que toda la realidad es Brahman, desde cierto punto de vista, digamos. Por eso les hablo del hinduismo. Ahora, algunas cosas. El budismo hereda este concepto de la reencarnación del hinduismo, ¿no? Y la idea de la liberación, la idea de que uno se reencarna, pero eso no es una cosa feliz, que uno se reencarna, pero siempre termina sufriendo, siempre termina muriendo de nuevo. Entonces que que el fin de la vida humana debería ser la liberación del ciclo eterno de reencarnaciones, que en el hinduismo y en el budismo también se llama moksha en sánscrito. Muy importante, de diferencia con el hinduismo, rechaza las castas. Y hablaremos también, pero desde un principio el Buda original admite a las mujeres adentro del círculo del budismo, el Sangha, cosa que en el hinduismo no ocurrió y de hecho no ocurre hasta hoy. Algunas observaciones generales. Al igual que el hinduismo y el judaísmo, el budismo en general no ha tenido una gran preocupación política o por experimentos sociales. Ha tenido una preocupación por el progreso espiritual individual. Lo que en contraste con ciertas tradiciones de China o con la tradición contemporánea Buda en Grecia, sí había una gran preocupación social y política. Digamos. Es decir, en los escritos budistas no hay historias de los reinos en donde vivían los budistas. Y en la India en general hay una ausencia enorme de historias. En cambio en China, igual que en Grecia, ha habido una enorme cantidad de historiadores y de preocupación social y política. El confucianismo, que es la principal tradición de China, es una filosofía preocupada por la política. Pasando por Buda, que estoy seguro que todos lo conocen, así que voy a hablar en resumen. Buda, fechas aproximadas del 563 al 483 a.C., aunque está en discusión si eso puede ser mucho después, un siglo después incluso. La primera biografía de Buda es del 200 después de Cristo, es decir, 700 años después. Porque, como les digo, en la India había una tradición oral, entonces se pasaron las enseñanzas de Buda sin escribirlas. El primer canon budista es en Pali, que es una lengua distinta del sánscrito, pero también una lengua franca, digamos, porque en la India siempre ha habido miles de lenguas. Y en ese canon, en el canon Pali, se dice que Buda nace como un príncipe que vive en una época de caos, donde la religión védica, la religión de los Vedas, se veía como vacua y llena de ritos, pero sin respuestas espirituales. Hay una profecía, se dice que Buda será alternativamente un gran rey, esto lo dicen un Chakravartin. Chakra significa rueda, es el mismo chakra que lo usan hasta ahora los budistas. Chakravartin es alguien que hace girar ruedas. Y los Chakravartin serían las ruedas de las carretas, sería un gran rey, sería un conquistador como Alejandro Magno. O un profeta, que es alguien que hace girar lo que hasta hoy se llama la rueda de la ley. Se dice que el primer discurso después de la iluminación de Buda originó
el gire de la rueda de la ley. La ley es lo que traducen por dharma, de las enseñanzas, digamos. Luego está la historia que tenemos de la vida de él, que será conocida para ustedes, que creció en un palacio escondido, porque supieron esta profecía y querían que creciera y fuera un gran rey, y no que fuera un hombre santo. Y hasta los 29 años vivió en una vida muy feliz, y ya se había casado y tenía un hijo. Pero en diversas tradiciones cuentan distinto, eventualmente sale del palacio y ve primero a un hombre enfermo, perdón, a un hombre viejo primero, y le dice al tipo que lo llevaba, le dice, ¿y ese hombre qué le pasa? Y le dice, no le pasa nada, a todos los que tenemos la fortuna de sobrevivir terminamos así. Y él queda impactado por esto. Luego se escapa 2 veces más, ¿no? Y ve a un hombre enfermo y luego a un muerto. Y entonces queda anonadado de la vida que llevaba, de la mentira que era. Esta historia, por supuesto, no hay que pensar que es literal, ¿no? O sea, uno dice, uno puede vivir engañado sin estar encerrado, se puede vivir toda la vida engañado incluso. Y a los 29 años, Buda se retira de su casa en busca de realización espiritual. Pasa una cierta cantidad de años con maestros hinduistas que le enseñan a hacer una asceta, es decir, alguien que niega el cuerpo. Dice que llegó incluso a comer un grano de arroz al día. Pero dijo, bueno, en algún momento dijo, no estoy haciendo gran progreso con esto, y empezó a comer de nuevo. Y dijo, bueno, y después de meditar por su cuenta, descubre o inventa lo que llaman el camino del medio, ¿no? Que es un principio importante dentro del budismo. Y después de un tiempo, eventualmente se sienta en el árbol, llamado el árbol Bodhi, ¿no? El árbol de despertar, y ahí alcanza la iluminación y da su primer sermón, primera enseñanza, ¿no? El primer sermón, que es las 4 grandes verdades, así llamadas, ¿no? La primera gran verdad es que toda existencia es sufrimiento. Esto en sánscrito se llama dukkha. Dukkha, que a veces traducen como sufrimiento egoísta. El sufrimiento es causado por el deseo, es la segunda gran verdad, ¿no? El tercera gran verdad es que si el deseo se detiene, entonces también se detiene el sufrimiento. Y la cuarta gran verdad es el camino óctuple, que son las prescripciones de qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Que divididas en 3, para ser más fáciles de recordar, tienen prescripciones de sabiduría, que es la visión o comprensión correcta, la prescripción de pensamiento o determinación correcta, serían esas 2 primeras, luego las prescripciones de conducta, que serían el hablar correcto, el actuar correcto y el medio de vida correcto. O sea, uno no puede ganarse la vida siendo vendedor de almas, por ejemplo. Y luego las últimas 2, que serían el entrenamiento de la mente, que corresponden al esfuerzo correcto y a la atención correcta o conciencia del momento. Esto es lo que se estudia tanto en el mindfulness, ¿no? Y aparte de estas 4 grandes verdades, podemos mencionar que dentro de casi todas las vertientes del budismo, diría que en todas, siempre se ha puesto mucho énfasis en la impermanencia o transitoriedad y en la dependencia causal o en la falta de esencia. Entonces, diría que son tan importantes como las 4 grandes verdades de estas cosas. Uno, la impermanencia, es decir, que toda la realidad, toda la humanidad y cualquier cosa que uno pueda decir, bueno, mi vida no parece ser sufrimiento, y dice, bueno, sí, pero dale un tiempo, o sea, las cosas cambian. Inevitablemente todos envejecemos, todos morimos, inevitablemente las cosas que nos causan alegría o placer, puede ser que nos aburramos o puede ser que desaparezcan, es inevitable. Y también la falta de esencia, que es lo que les decía, que es anatman, la no alma, que significa que todo lo que existe en el mundo, en la realidad, es causado por una infinidad de otras cosas, y más o menos es determinado por ellas, digamos. Entonces, que si yo agarro algo y digo, bueno, ¿cuál es la esencia de esto? Decía, ¿cuál es la esencia de esto? Independiente de todas las causas que lo modifican y que lo mantienen ahora mismo como está. En biología hablamos de autopoiesis, ¿no? Decía, bueno, que si un ser vivo quiere mantenerse como un ser vivo, necesita respirar, necesita comer, necesita el sol, etc. O sea, independiente de todas las causas que lo mantienen, ese ser vivo no existe, no es nada. Y, por supuesto, prontamente también dejará de serlo.
y alimentará a otros seres vivos, seamos animales o vegetales. También si somos animales alimentamos a los vegetales cuando nos morimos. Entonces, esos son los aspectos principales de todas las corrientes del budismo. Las 4 grandes verdades: la impermanencia y la no alma, el anatman. Ahora, el Buda Shakyamuni se le dice, significa el sabio de la casta, de la etnia Shakya. Hay muchos nombres para Siddhartha Gautama, pero el Buda original lo describió el nirvana como donde se va una llama, donde se apaga. Y no habló mucho en general del nirvana. El nirvana se entiende como una especie de liberación, equivalente más o menos al concepto de moksha, de liberación del hinduismo. Pero no, la verdad es que no habló mucho de eso. Los budistas posteriores escribieron una enorme cantidad de páginas sobre eso. Pero él hizo esta pregunta: ¿dónde se va una llama cuando se apaga? ¿Qué quiere decir? Bueno, no se sabe. Y ahora, como consecuencia de eso, cuando murió él, según los escritos originales, lo que uno tendría que entender según la enseñanza original es que el Buda Shakyamuni desapareció. Pero en el budismo posterior, en el budismo Mahayana, ya les diré qué significa eso, agregaron una serie de cosas y por tanto la enseñanza de no alma en general no es respetada en una buena cantidad de sectas, digamos, de movimientos dentro del budismo. Es decir, según el budismo original, uno tendría que entender que la muerte, para empezar, si uno se reencarna, ¿qué es lo que se reencarna? Bueno, el Buda original no estaba dispuesto a responder este tipo de preguntas. Pero los budistas posteriores hicieron una gran cantidad de escritos al respecto. Y yo les digo que la realidad de la mayor parte de los budistas es que asumen que hay algo así como almas que se reencarnan. Y además consideran que Buda al morir no desapareció, sino que existe en la realidad, en alguna parte. Eso es lo que se considera. Ahora, cuando fundaron el Sangha es como la iglesia, digamos, llamemos, del budismo, o sea, de todo el movimiento. El Sangha, a propósito, es la organización social más vieja continuamente existente en el mundo, que tiene 2500 años de continua existencia, de unos monjes entrenando a otros y a otros y a otros. Cuando alguien se une al Sangha, tiene que tomar los 3 refugios así llamados, que son el Buda, el Dharma es la enseñanza o la ley, y el Sangha, que es la comunidad, ¿no? Y tiene que tomar 5 preceptos, que son para todos, que son no dañar seres vivos, se prescribe el vegetarianismo, no robar, no abusar de los sentidos, se entiende que uno no tiene que actuar inmoralmente, sexualmente, no mentir y no intoxicarse. Esos son para todos los budistas. Pero en el budismo original había caminos ordinarios y extraordinarios, así llamados, y se entendía que era mejor si uno se hacía monje. Y para los monjes hay una cantidad larga de reglas. Hay 250 para los hombres y 350 para las mujeres. Y las mujeres tienen más. Ese tema es porque ¿por qué las mujeres fueron admitidas al Sangha originalmente? Bueno, incluso se dice que el Buda original no estaba seguro de admitir a las mujeres, que estaba reacio. Y se dice que su tía, a él lo crió su tía, porque su madre murió cuando nació él. Su tía, por tanto, su madre, igual que su otra madre, quería unirse, incluso le pidió 3 veces eso, y con la insistencia de su principal discípulo Ananda, él admitió a las mujeres al Sangha. Pero también se dice, no hay manera de saber si es verdad, que dijo que con eso iba a durar el budismo 500 años en lugar de 1000. Y ahora, si es que eso es verdad, se equivocó porque ya duró 2500 ya. Así que bueno, no sabemos por qué, no sabemos. Pero hablaré un poco más de eso después. Ahora, el budismo en la India se expandió en los siguientes 500 años más o menos, y una figura muy importante dentro de la expansión del budismo es un emperador llamado Ashoka, de la dinastía Maurya,
que es del 268 al 232 a.C. Perdón, después de Cristo. Y que Ashoka era un conquistador y era un pequeño Alejandro Magno, digamos. Y según lo que cuentan los budistas, se convirtió al budismo después de haber hecho una serie de conquistas muy brutales. Hay una llamada Guerra de Kalinka, donde conquistó un reino y murieron 100.000 personas. Y después de conquistar este reino sintió culpa, se convirtió al budismo y se convirtió en un sponsor, alguien que promueve el budismo, pero que también tenía tolerancia religiosa dentro de su reino. En la India, en la inmensa mayoría de la historia, no ha habido ningún monarca teocrático, monarca que elige religión, digamos. Sea como haya sido esa historia, porque hay hay escritos contradictorios. El budismo se expandió por patrocinio imperial, y en eso es parecido al cristianismo, que también se expandió en el Imperio Romano una vez que los emperadores, pero Constantino lo adoptó, digamos. Igual que Constantino, Ashoka llamó a concilio, un tercer concilio del Sangha, para evitar demasiadas divisiones internas, para ponerse de acuerdo, digamos. Y hasta hoy el chakra le decía que es la rueda, ¿no? Decía que Buda podía ser un chakravarnya, o alguien que movía la rueda. Hay un chakra de Ashoka, que es un símbolo budista, y que está en la bandera de la India, lo cual es llamativo porque la India no es budista ahora, ni ha sido por los últimos 1000 años. Hay una cantidad ínfima de budistas en la India. El budismo fue absorbido a principios del segundo milenio, en los años 1000, y fue absorbido por el hinduismo, que es una religión bastante curiosa que absorbe todo, y desapareció en la India prácticamente. Pero en la bandera india hay una rueda que es la rueda de Ashoka. Ahora, rápidamente voy a hablar de las tradiciones de la India, perdón, de las tradiciones de China, que son con quienes tienen que conversar los budistas cuando llegan a China. ¿Con quiénes conversan? Bueno, primero conversan con los confucianos. El confucianismo, así llamado, la palabra viene de jesuitas, una vez más, no existe en chino esa palabra. Los jesuitas llegaron a China y escucharon en alguna parte que existía la palabra Confucio, que significa reverenciado maestro Kong. En China esa palabra no se usa, todo el mundo le dice Kongs al individuo llamado Confucio, que significa maestro Kong. Y el individuo llamado Confucio se entiende que es una figura central, es el individuo más influyente en la historia de China, sin duda. Pero no es un santo, ni es un profeta, se podría decir. Digamos que, a diferencia del cristianismo, se dice que es muy distinto, que un cristiano, si es que es cristiano, considera que Jesús es el mejor cristiano que puede haber, sin duda. Pero Confucio no necesariamente sea el mejor confuciano que ha habido. Ahora, el confucianismo, ¿qué es lo que es? Había un periodo de la historia china llamado el periodo de primavera y otoño, que era un periodo de enorme cantidad de guerras civiles. Ahora se llaman guerras civiles porque China se unificó, pero en ese momento eran guerras entre todos los reinos que habían ahí. Y había una cantidad pero brutal de muerte. Y Confucio es este individuo que nace en ese periodo y que ve el caos social que reina, y su respuesta ante qué se puede hacer con esto es el retorno a los emperadores legendarios y el retorno a la sabiduría que hemos heredado. Esto es en el 500 a.C., contemporáneo Buda. El retorno a estos emperadores que son, como les digo, legendarios, en verdad no existen, pero los chinos que aman la historia inventaron mitos y los historicizaron. ¿Y qué es lo que prescribe el confucianismo? Bueno, a modo general y de resumen, se dice que la educación, las relaciones interpersonales y los ritos son el mejor método para buscar la virtud y el Tao, el camino que es para los confucianos una palabra simplemente secular y corriente, es un camino a seguir. Ahí está, es el tercero de más abajo, pero esa palabra tiene muchas interpretaciones posteriores. Le digo, la educación, las relaciones interpersonales y los ritos. ¿Qué quiere decir la educación? Bueno, quiere decir que los confucianos creen en el cultivo alto personal. Habrán escuchado en noticias tal vez que los países del este de Asia, que son China, Corea, Taiwán, Japón, estos países
tienen índices educativos muy altos, tienen resultados en exámenes internacionales de educación de los más altos del mundo. Los primeros 10, será unos 7 u 8, son de esos lugares. Y esto no es por motivos genéticos. Los asiáticos que viven en otros lugares, por ejemplo, asiáticos que se van a vivir a Estados Unidos y tienen hijos, sus hijos tienen mejores resultados educativos que los norteamericanos promedio, incluso norteamericanos de clases acomodadas. Y esto es por una insistencia y una creencia poco difícil de imaginar para nosotros, en la posibilidad, en los resultados de la educación. Es decir, que para un confuciano uno puede ser malo en las matemáticas hoy, pero eso no es ningún argumento, porque si uno trabaja duro, va a llegar a ser bueno mañana. Y tú dices, bueno, hay alguna gente que tiene talentos naturales. No, eso no vale, o sea, tú tienes que esforzarte nomás. Las relaciones interpersonales, en particular la familia, pero también las relaciones con superiores, con inferiores. El confucianismo es jerárquico, pero se entiende que hay una jerarquía de respeto. Es que si yo soy jefe de alguien, yo tengo que pagar cuando voy a un restaurante y le invito a mis empleados a comer. Por ese tipo de cosas a veces se le ha llamado feudal. Los comunistas, cuando se hicieron con el poder de China, en 1949, condenaron el confucianismo. Dijeron, no, esto es feudalismo, hay que desterrar esto, olvidarlo. Y por un periodo de algunas décadas el confucianismo se consideraba que era solo un tema histórico, un tema del pasado. Pero ha habido un renacimiento, como siempre hay, del confucianismo, y ahora se puede decir que probablemente siempre lo fue, es la principal filosofía que tiene la gente en China, filosofía o religión, como quieran llamarla. Los ritos, queremos decir todo tipo de ritos, pero la manera más fácil de explicar esto tal vez sea cuando yo llego a la casa de alguien, lo saludo. Cuando recibo algo, agradezco. En Japón, cuando uno se va de casa, también dice, lo anuncia. Y cuando llega, de todas maneras, definitivamente anuncia que llega. Si uno no anuncia que llega, ha habido una brecha de los ritos. Ese tipo de costumbres. Confucio pensaba que los ritos tienen la capacidad de humanizar a la gente, de darle la actitud apropiada para responder frente a diversas situaciones, digamos. Por ejemplo, si mueren mis padres, el respeto a los padres es un valor fundamental en el confucianismo. Si mueren mis padres, puede ser que alguna gente reaccione de una manera muy poco filial, se dice, muy poco apropiada, y diga, bueno, ahora recibo la casa. Estupendo. Pero a través de todos los ritos fúnebres de las ceremonias, Confucio dice, uno puede aproximarse a cuál es la actitud apropiada frente a esta situación. El confucianismo es muy secular. El canon confuciano es pequeño comparado con el canon budista. Budista es minúsculo, son 1000 páginas aproximadamente. Y en el canon confuciano, por ejemplo, en el libro más famoso se llama Las Analectas, que es una palabra griega que significa algo así como dichos. En chino se llama Luyu, que significa discusiones. Las Analectas tienen una estructura así como un poco de galletas de la suerte. Uno ahora encuentra oraciones sueltas, la mayoría de las cuales empiezan diciendo el maestro dijo, y sin ningún contexto. Y en las Analectas hay un par de frases que aclaran la duda de Confucio, parecida a la duda del Buda original, de no hablar sobre temas metafísicos. Por ejemplo, le dice un discípulo, Tsulu, un discípulo, le pregunta al maestro, maestro, ¿los muertos tienen o no tienen conciencia? Quiere decir como, ¿existen o no? Digamos. Y entonces Confucio le dice que temo que si digo que tienen conciencia, los hijos filiales pasarán todo su tiempo reverenciando a sus padres y no podrán ocuparse de su vida, a sus padres muertos, ¿no? En cambio, si digo que no tienen conciencia, los hijos no filiales dejarán a sus padres tirados sin enterrarlos. Y no dice nada más que eso. Tsulu le pregunta de nuevo, dice, maestro, ¿cómo podemos servir a los espíritus? Y Confucio le dice, no sabemos todavía ni cómo servir a los hombres y me preguntas por los espíritus. Y no dice nada más.
Casi todos los escritos del Analecta son así, tienen esa estructura. En contraste, el canon budista va por tradiciones, es decir, hay un canon budista tibetano, hay un canon budista mahayana, hay un canon budista theravada, y cada uno de esos tiene cantidades de cientos de miles de páginas. Es decir, que los escritos originales, poca gente sabe cuáles son los originales, y todos los comentarios, y después los comentarios a los comentarios, todos van dentro del canon. En China se publicó el canon budista chino, solo el chino, entre 1987 y el 93, y terminaron siendo 107 volúmenes. Ahora, el taoísmo. Taoísmo es la otra gran tradición de China, menos importante que el confucianismo, pero importante de todas maneras. Y el taoísmo se parece más al budismo, por eso los budistas conversaron con los taoístas cuando llegaron. El taoísmo viene de Tao, que es el carácter de camino, que es ese que está ahí, el tercero al final. Y se considera que el fundador es un hombre legendario de nombre Lao Tzu. Lao Tzu, que a veces lo escriben Lao Tse o Lao Tzu. Todos esos son el mismo individuo. En la transliteración varía, pero es la misma persona. Recuerden que esa no es la manera en que se escribe, esa es la manera en que nosotros lo ponemos en letras latinas, pero esa no es la manera en que se escribe. Y este individuo, en realidad en chino el término Lao Tzu significa maestro. Lao significa viejo maestro. No es un nombre de pila, no es un apellido. Y además el chino no tiene plurales, así que podría significar incluso viejos maestros. De modo que estamos con una figura que no sabemos si existió en realidad, que lo más probable es que no haya existido como un solo sujeto, pero es un poco parecido al caso de Homero, del autor de la Ilíada y la Odisea, de quien no sabemos nada excepto que es el autor de lo que tenemos. Pero hay leyendas. Y es el autor del libro llamado el Tao Te Ching, el Tao Te Ching así llamado, ¿no? En Tao Te Ching pronunciado. Tao, el camino. Es la virtud, y Jing el clásico, o sea, es el clásico del camino y la virtud. Y es un libro muy, pero muy distinto a las Analectas de Confucio, y es una tradición absolutamente distinta, porque aquí el Tao ya no es un camino secular a seguir de la vida, sino que es un principio místico que subyace a toda la realidad. El taoísmo postula que el Tao trasciende al conocimiento y a la convención humana y a la cultura. Para el confucianismo la cultura es el valor más alto que puede haber. El taoísmo dice que la naturaleza es el valor más alto que puede haber. Por ejemplo, en el Tao dice que la naturaleza no es virtuosa. Dice hay una gran cantidad de escritos taoístas que se burlan un poco de la búsqueda o la persecución de la virtud y hacen paradójicas lógicas, un poco parecidas a lo de Wittgenstein, o sea, paradójicas lingüísticas lógicas, y dicen, bueno, el que busca la virtud demuestra que no es virtuoso. O sea, si te estás buscando, no es que no eres, digamos. Y ese tipo de cosas con un montón de otras cosas. O sea, si hablas del buen gobierno significa que gobiernas mal, digamos, etc. Y lo que dicen ellos es que la virtud suprema es como el agua, o sea, que se adapta a todo, que fluye y que no hace ningún esfuerzo. O sea, que el no esforzarse demuestra la máxima capacidad de esfuerzo. O sea, el agua no hace esfuerzos, pero nivela montañas, ¿no? El Tao Te Ching, este libro que les digo, el Tao Te Ching, está escrito en verso y tiene un lenguaje muy difícil de descifrar. El chino clásico ya es una lengua extremadamente densa, donde pocos caracteres se tienen que traducir en oraciones enteras en español. Pero el Tao está escrito además en verso. Entonces, cito solamente el inicio, dice, en chino además rima, dice, Tao, Ke Tao, Fei Chang Tao. Significa, el Tao que se puede nombrar no es el Tao verdadero. Y lo dice Ming Ke Ming, Fei Chang Ming. El nombre que se puede nombrar no es el nombre constante. Eso es lo que dice. O sea, ustedes pueden leer ese libro, pero según los taoístas no lo pueden entender. O sea, si lo leen, si lo dicen, ya no lo entienden. En el taoísmo, por ejemplo, otra frase de ahí dice, cuando todo en el mundo es belleza, ya existe la fealdad. Quiere decir, bueno, si yo nombro a alguien bello, y digo, qué sé yo,
esta persona es muy bonita, estoy como más o menos implícitamente diciendo que alguien que no es como esa persona sería feucha. Y a los taoístas les gustan ese tipo de descripciones, digamos, paradojas lógicas y qué sé yo. El principio del yin y el yang, lo habrán escuchado, yin y yang son estos pececitos, son peces por si acaso no saben, el símbolo este del blanco y el negro, ¿no? El yin y el yang no significa bien y mal, no se puede traducir así. Significa algo así como principios opuestos, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de lo claro y lo oscuro, lo femenino y lo masculino. Lo que quieren decir los taoístas es que los principios oscuros son complementarios. Y en general hay un problema tal vez en que Lao Tzu y los taoístas en general tendrán a aliarse con el principio más débil. Dicen que son iguales, pero tenderán a optar por la opción improbable. Es decir, eligen el femenino, eligen lo débil, eligen lo suave, eligen el no esfuerzo. O sea, una manera taoísta de aproximarse a la vida sería, si tu padre confuciano te dice que tienes que sacar mejor nota porque sacaste un solo 6,5, tienes que sacarte un 7 porque si no eres un mediocre. Un taoísta diría, no, ¿para qué vas a ser el mejor? O sea, ¿para qué vas a tratar de ser presidente de algo? Vas a tener puros sufrimientos, puros problemas, todo el mundo va a querer competir contigo. Mejor busca estar en la posición número 7 o algo así, ahí no se nota. Ponen énfasis en los espacios vacíos. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué es lo que hace una habitación útil? Supongo que diríamos las paredes en Occidente. Y el taoísta diría, no son las paredes. Es el vacío que hay acá. Si no hubiera vacío acá, ¿para qué serviría esto? En las pinturas asiáticas, habrán visto en pinturas asiáticas las pinturas de tinta china, ¿no? Que hay unas montañas gigantescas, unas montañas así, tal vez hay unos individuos minúsculos acá, y hay un gran espacio acá. Eso es típico pintura taoísta. La naturaleza primero, las personas apenas se notan, y sobre todo muchos espacios vacíos. Los espacios vacíos son lo que la hacen hablar, digamos. Ahora, eso con los taoístas. Menciono al final que Lao Tzu, hay una leyenda sobre él, que se retiró, después de dejar el libro, se retiró de China y se fue hacia el oeste, montado arriba de un búfalo de agua. Y bueno, India está hacia el oeste. Entonces, cuando llegaron los budistas a China y conversaron con los taoístas, muchos dijeron, esto te parece mucho al budismo, debe ser que Lao Tzu se fue para allá y se hizo el Buda. Y los taoístas escribieron un libro, un llamado sutra, le pusieron sutra, ustedes sabrán, enseñanza budista, es un poco un nombre irreverente, le pusieron el sutra de Lao Tzu convierte a los bárbaros, que serían los indios. Y que es un texto que se expandió y que era muy difícil de matar porque los gobernantes los perseguían, pero se pasaba como un texto secreto de mano en mano en China hasta el siglo XIII, hasta el gobierno de los mongoles, Yuan, que finalmente consiguieron extinguir ese texto. Los mongoles eran budistas. Nota paréntesis, ¿por qué los mongoles se hicieron budistas? Porque el budismo, a diferencia de estas otras tradiciones chinas, es una religión, llamemos una religión universal. Quiero decir, los confucianos no quieren que los indios se hagan confucianos, los taoístas tampoco quieren que los malayos se hagan taoístas, no les interesa. No les interesa traducir tus textos, no les interesa mandar a gente a hacer proselitismo, no quieren. En cambio, a los budistas siempre fueron una religión universal, una religión que no nació para un solo lugar, digamos. Una religión que podría decirse como el Islam, que une a toda una cantidad interminable de tribus y qué sé yo. No de la misma manera, pero se entiende. Y por ese motivo, porque también los mongoles eran tribus nómades, les convenía una religión así. Nota aparte. Ahora, la mayoría de los chinos han sido y siguen siendo hasta hoy una mezcla de todas estas cosas. En China las religiones no son alternativas, o sea, no es una cosa u otra. La mayoría de los chinos han sido confucianos en algunos ámbitos, taoístas en otros, budistas en otros. Y se entiende que eso está bien y eso es lo correcto. De modo que cuando llegaron los cristianos a China, cuando llegaron los jesuitas, que fueron los primeros, se toparon con el culto a los ancestros. En Roma antigua había habido culto a los ancestros y los jesuitas, que eran gente educada, sabían eso. Y entonces llegaron ahí y les pareció un poco extraño que, por ejemplo, la gente vaya a hacerle
a rendirle culto, a ofrecerles incienso, etcétera, a sus padres muertos, a sus abuelos, etcétera. Y se hicieron la pregunta, bueno, ¿esto será sacrílego o no para cristianos que venían a hacer proselitismo? Y dijeron, no, es como el Roma antigua, es un respeto muy alto, ¿no? Y luego llegaron los dominicos y dijeron, no, esto es sacrilegio. Y le mandaron una carta al Papa, y el Papa dijo, sí, esto es sacrilegio. Y entonces fueron a decirle a los chinos que tenían que convertirse a la verdadera religión. Y producto de ese desafortunado incidente, los dominicos expulsaron a todos los cristianos de China. Entonces, para que vean la diferencia de entendimiento, digamos. O sea, bueno, entonces ahora el budismo llega a China en el primer siglo de nuestra era, o sea, en el siglo I. ¿Llega de qué manera? En los siglos después de la muerte de Buda surgieron una enorme cantidad de escuelas, de las cuales solo sobrevive una de esas que nacieron en ese momento, que se llama la escuela Theravada, que se puede traducir como el camino de los ancestros, y que los posteriores la llaman Hinayana, que es un nombre también un poco hostil, que significa pequeño vehículo. El pequeño vehículo, Hina es pequeño en sánscrito, Yana es un vehículo como un bote, por ejemplo. Y el pequeño vehículo porque uno, para hacerse verdaderamente budista, es ideal que sea monje. O sea, estas son las tradiciones más antiguas, ¿no? Es un tipo de budismo mucho más exigente sobre el individuo y con muchas más prescripciones. Entonces los budistas posteriores del este de Asia llaman a ese budismo, que es el único que sobrevivió desde la India, lo llaman Hinayana, en contraste con el suyo, que es un budismo para las masas, digamos, y que le pusieron Mahayana. Maha es grande en sánscrito. Si habrán escuchado el nombre de Gandhi, decirle Mahatma Gandhi. Atma es alma, como decíamos antes, y Maha es grande, es Mahatma, gran alma. Entonces, uno es Mahayana, el gran vehículo, y el otro es Hinayana, según ellos, que es el pequeño vehículo, llamado Theravada, según ellos mismos, el camino de los ancestros. El Theravada es el budismo el tipo de budismo más común en el sudeste de Asia, o sea, en Tailandia, en Camboya, en Sri Lanka. El Mahayana es el budismo más común que tiene la inmensísima mayoría de la gente en Corea, en Taiwán, en China, en Japón, sí, en todo el este de Asia. En el primer siglo después de Cristo surge este budismo Mahayana y llega al este de Asia a través de la ruta de la seda, que en realidad son varias rutas de la seda, pero llega a través del comercio. Y la mayoría de los budistas que había en China en ese momento eran comerciantes. Y eso fue así por varios siglos. En el budismo Mahayana, el Buda se convierte en un dios a ser venerado, pero también se dice que todos los seres son Budas. Se dice, un aspecto fundamental del budismo Mahayana es que todos tenemos la naturaleza de Buda, se dice. O sea que cada una de las personas que busca la iluminación ya son un Buda latente y solo se tienen que dar cuenta de eso. Y como les digo, por eso le llaman Mahayana, el gran vehículo, y se entiende que todas las personas pueden ser Buda y que no es necesario pues, tener una virtud especial, ser un monje. Es mejor ser monje, sí, pero no es necesario. Y también el concepto del bodhisattva, que indican que alguien que busca la iluminación, aunque la consiga, se queda en este mundo y no trasciende a través de otro plano de la realidad. Como les decía, según la tradición original, el Buda habría sido una persona que murió y murió. En el budismo Mahayana, el Buda es una realidad cósmica, digamos. Y hay un Buda original, que en todo caso existe de alguna manera, pero todos los seres son Budas. Incluso se dice que los insectos también son Budas, porque se entiende que hay reencarnación, entonces los insectos en alguna de sus reencarnaciones van a ser personas. Cuando llega el budismo a China, llega ese tipo de budismo, y por supuesto tienen que hablar con alguien. Y eso es un problema ya, porque hablan en chino y hablan con los taoístas primero. Y entonces el Dharma lo traducen por Tao, ese Tao, que es el Tao de los taoístas. El Nirvana lo traducen por un principio del taoísmo principal que significa no acción. Entonces los taoístas conversan con los budistas, pero les parece que están hablando como de las mismas cosas, porque en realidad no están traduciendo bien, ¿no?
Y en los primeros 400 años, o sea, desde el siglo I hasta el 500 y tanto, se asientan ahí los budistas a través del comercio, y hasta el 600 no había traducciones originales de los textos. Entonces un monje importante en el budismo chino llamado Xuanzang, que es del 599 al 664, se va a la India a buscar los textos originales y cuando llega a la India descubre que había una tonelada de textos. En ese momento todavía no había muerto el budismo en la India. Y se los trae, se queda unos años estudiando en la India y vuelve 16 años después trayendo 637 textos, y con patrocinio del emperador, para que vean, los emperadores chinos en general eran tolerantes, no tenían selecciones particulares de religiones. Con el patrocinio del emperador se dedica 20 años a traducir estos textos, que es la primera gran empresa de traducción, a traducir bien, quiero decir, ¿no? Buscar palabras, incluso inventar palabras para palabras que no estaban bien traducidas. Y el Sutra del Corazón, algunos de ustedes lo conocerán, la traducción que se usa en el este de Asia hasta hoy es la traducción de Xuanzang, de hace 1400 años. Xuanzang es el protagonista de una de las novelas más importantes de China. China tiene 4 grandes novelas así llamadas, son muy canónicos los chinos, entonces eligen listas. Y los chinos tienen 4 grandes novelas que son algo así como el Quijote 4 veces para ellos. Y una de ellas se llama Viaje al Oeste, que es una novela de 1000 años después y que cuenta la historia de Xuanzang, que va a buscar las escrituras de Buda, pero la cuenta en mitología popular, con toda una serie de magias. Y esta historia es muy, pero muy influyente en China, porque diría que la principal historia que se hace en dibujos animados, que le interesa a todos los niños ver, porque hay unos compañeros mitológicos que acompañan a Xuanzang. Lo menciono. Ahora, cuando el budismo llega a China y lo traducen, tienen una serie de problemas adicionales. ¿Cuáles son los principales? Que no está mencionado en los clásicos chinos. Dice, bueno, no, Confucio nunca habló del budismo, ¿por qué me vienes a hablar de esto? Que es una tradición extranjera. Los chinos, como casi todo el mundo, diría como todos los pueblos que han existido jamás, eran etnocéntricos y decían, bueno, nosotros tenemos la mejor enseñanza, ¿para qué vamos a querer aprender de una de afuera? Los problemas adicionales que tuvieron, falta de piedad filial, una cosa crucial. Los monjes budistas se iban a vivir a un monasterio y dejaban su familia. Y según el confucianismo eso era una violación grave de la piedad filial, porque si uno se va de su familia, no la cuida en su vejez, no produce herederos, porque es célibe, y además si no produce herederos y se muere el padre de uno, no hace sacrificios y no lo venera. Por tanto, se entendía que el padre muerto está abandonado. Por ese motivo, a los budistas eran bastante criticados. También se retiran de la sociedad y no hacen progreso social, diríamos. Entonces, los confucianos les decían, bueno, pero se van a ir al monasterio, ¿para qué sirve eso? Les decían eso, digamos. Y los budistas, bueno, aquí en resumen, los argumentos que les dieron. Les dieron argumentos como políticos, le dijeron las actividades de los monasterios no están acorde a la convención social y no pagan impuestos, porque fueron exentos de impuestos. Y al principio, no después, pero al principio los monjes no tienen actividad económica, no producen. Y los argumentos morales que les acabo de mencionar. Y las respuestas de los budistas fueron que la orden monástica generaba prosperidad y paz. Prosperidad fue posterior, pero eso dijeron. Inventaron, digamos, el concepto de la virtud espiritual, de los méritos espirituales, que significa que si alguien se va al monasterio y busca la iluminación, su padre, que está en casa, recibe méritos espirituales, es decir, algo así como karma positivo. Y dijeron que no había fundamentales diferencias entre el budismo y el confucianismo, porque ambos buscan las virtudes cardinales de la humanidad, de la justicia, de la propiedad, quiero decir, de ser apropiado con los ritos, de la sabiduría y de la verdad. Eso es lo que dijeron. En verdad, no es verdad. O sea, el budismo y el confucianismo son muy distintos.
pero buscaron las virtudes que se parecían, digamos, dijeron, mira, nosotros tenemos estas cosas en común. Como les digo, existía este texto de Lao Tzu convierte a los bárbaros, con los que tuvieron que conversar con los taoístas y decirle, bueno, no, el Buda no es Lao Tzu. Y eso los perjudicó, pero también los ayudó en cierto sentido, porque muchos chinos estaban más abiertos a recibir enseñanzas del budismo a través de este medio taoísta, ¿no? Pero eventualmente penetra, un poco sorprendentemente, el budismo en China. Penetra tal vez porque cuando llegaron en esos siglos, en particular en el siglo IV al VII, una vez más era un tiempo de guerras, conflictos y qué sé yo, y cuando llegaba el budista y tocaba la puerta de la casa y le decía toda existencia de sufrimiento, decía, bueno, eso es siempre lo que pensaba yo. Entonces uno recibía el mensaje, de una manera una vez más paralela a la caída del Imperio Romano, que abrió mucha gente a recibir el cristianismo, por ese mismo motivo. Decían, bueno, este mundo no sirve para nada, así que tal vez hay un mundo mejor que este. Penetra el budismo en China, y ahora voy a hablarles un poco finalmente de algunos aspectos más sociales del budismo. Los monasterios siempre fueron controlados por el Estado en China. El Estado en China tiene una tradición larguísima de existir y de funcionar. Existir digo ¿por qué? Porque en Europa y en casi todas partes del mundo, en todas partes del mundo en realidad, el Estado existía solo de manera intermitente y poco, digamos. Lo que llamamos el Estado moderno empezó a existir hace 200 años nomás. En cambio en China, curiosamente, la mayor parte de la historia de China ha visto estados unificados que controlan la mayor parte del territorio de lo que ha sido China tradicional. Y eso es una cosa muy extraña, una cosa bastante única en la historia de la humanidad, de lo cual se puede hablar mucho, pero el caso es que el Estado, y por tanto el imperio y todos los servidores imperiales que tenían una propia burocracia, tenían una burocracia de mandarines, así llaman, ¿no? Que eran entrenados, tenían la capacidad de regular y controlar muchas cosas que en otros lados no eran así. Entonces, en Europa, mientras en Europa la Iglesia Católica tenía más poder que los príncipes feudales, en China siempre el Estado tuvo más poder que cualquier religión posible. Entonces el Estado ha sido el jefe de los monasterios en general en China. Y a veces ha tenido relaciones buenas, a veces no tan buenas, pero siempre ha sido el Estado el que les da permiso a los budistas de asentarse, de fundar un monasterio, e incluso de formar monjes. Los monjes dan exámenes en China hasta hoy y siempre los han dado desde hace 1500 años. Estudian en el monasterio, pero para pedir el certificado, digamos, el carné que dice yo soy monje, que a propósito era un carné, hace 1000 años ya era un documento, tienen que hacerlo frente al Estado. Eso es un aspecto muy importante. ¿Cómo se establecían monasterios? Bueno, los más prestigiados eran construidos con finanzas de la casa imperial, de la nobleza o de familias ricas, pero por supuesto había muchos monasterios que eran más chiquititos y que eran financiados o creados por aldeas rurales y qué sé yo, y que eran la mayoría. Un sinólogo importante francés, ya muerto, se llama Jacques Gernet, G-E-R-N-T-E-T. Él estudió esto y concluyó que más o menos en el siglo VII había algo así como 40.000 monasterios en China y más del 90% eran de aldeas, ¿no? Pequeños. Si alguien busca una historia de China en español, hay una historia de Jacques Genet que fue traducida al español hace poco. El título original en francés era la civilización chinoise y está en español como El mundo chino, que es una historia un poco vieja ya, pero muy buena, por si acaso. Ahora, en general los budistas chinos han tenido, igual que la gente, igual que como les decía la gente es sincrética, mezcla confucianismo, taoísmo, budismo, no elige. El budismo chino se dice que hay muchas escuelas, pero en la inmensa mayoría de los casos los monasterios han mezclado las escuelas. Es decir, algunos de ustedes habrán escuchado de la escuela Chan, que es la escuela Zen, de la escuela Tiantai o Huayan o la escuela de la Tierra Pura. En general, un mismo monasterio practica todas las escuelas a la vez. Es decir, hay alguna gente que está en una esquina sentada meditando al estilo Zen,
y hay otra gente que está leyendo el Sutra del Loto, y hay otra gente que está rezando, porque eso sí que se tiene que llamar rezando, al modo del budismo de tierra pura, que por si acaso no habían escuchado, estipula que este mundo está inevitablemente corrupto y que no se puede alcanzar la iluminación aquí, y por tanto uno tiene que pedirle a un Buda, que se llama el Buda Maitreya, un Buda, no una persona, sino que un dios, reencarnarse la próxima vez en un paraíso terrenal, en donde uno ahí sí podrá alcanzar la iluminación. Y uno dice Namo Amida Butsu, y dice Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. En un mismo monasterio hay alguien sentado meditando a la Zen, alguien leyendo el sutra y alguien haciendo eso. Esa ha sido la usanza china siempre. Ahora, en la comunidad monástica siempre ha habido laicos y postulantes, hombres y mujeres, ¿no? Y como les decía, irse de la casa siempre ha sido un tema relevante para la sociedad china, un tema que viola la piedad filial confuciana, ¿no? Y otro aspecto que es un poco complicado ha sido el cortarse el pelo, pelarse. Por ese motivo, la mayoría de los postulantes a monasterios se quedan como novicios. Hay laicos, hay novicios y hay monjes. Los novicios son gente que ha tomado los preceptos y que sigue reglas, pero que no tiene que pelarse. Y la mayoría de la gente que vive en monasterios ha sido siempre novicios. Pelarse se entiende que es un daño a la piedad filial, porque según los confucianos el cuerpo que uno posee es heredado o es un don de los padres, de modo que uno no debe hacer nada con él que no sea necesario, digamos. No tatuarse, por ejemplo. Ahora, los exámenes para hacerse monje, en general, como les digo, se han rendido versus el Estado y han significado memorizarse sutras, memorizarse enseñanzas y recitarlas. Y por lo general han sido distintos para hombres y para mujeres. Para las mujeres, uno tiene que dar el examen versus con la gente de su monasterio, con los hombres y con las mujeres. Es decir, lo tiene que dar 2 veces. Para los hombres solos versus con los hombres, digamos. ¿Por qué alguien se podría querer unir a un monasterio? Bueno, afortunadamente tenemos un testimonio aquí de una persona que vivió hace apenas 100 años, 1922 nació, llamado Chen Hua. En ese momento en China, una vez más, está en un periodo de guerra civil, en el peor periodo que ha habido, de hecho, en la historia china, que nació en la provincia de Honan y nació en una familia pobre. Era el más joven de 6 hijos. Y un adivino predijo que él estaba destinado a morir de hambre. Su familia fue ante un hechicero, digamos, a pagar para evitar este incidente, pero de todas maneras empezaron a morir sus hermanos y eventualmente sus padres. Como les digo, este era el periodo más crítico de la historia china. Por cierto, estaban siendo ocupados por japoneses, entre otras cosas, había guerra civil además. Y cuando tenía 4 años, dentro de un año perdió a 8 de sus seres queridos. Su abuelo, su tío murieron en un mes, 4 hermanos y la hermana murieron el mismo mes. Finalmente su madre se suicidó. Su padre se fue a unir al ejército y él quedó a cargo de una abuela. Vivió en pobreza hasta tener 14 años. Y a los 14 años su abuela murió también. No le quedó ninguna familia. Y por tanto buscó ayuda de alguien y le recomendaron unirse a un monasterio. Le sugirieron hacerse discípulo y monje allí, enfatizando que tendría una buena vida. Esto lo cuenta él. De modo que fue al monasterio en el año 1936. Se hizo discípulo de un monje y aclaró que todos, incluyendo el maestro que se topó ahí, parecían estar conscientes de que era una manera de escapar de la pobreza, del orfanato, y no darle un particular peso espiritual a este acto. Sin ceremonia,
le cortaron la cabeza, o sea, lo hicieron monje, le cortaron el pelo, perdón. No tomó los 3 refugios, que son requisitos, se supone, ni los preceptos, ni pasó ningún tipo de educación, y se unió a este templo pequeño. Ahora, siempre ha habido probablemente gente como esta que se une por estos motivos a los monasterios, pero Chen Hua en este particular tenemos su testimonio, y él dice que en el monasterio había gente de todos los tipos y que era una especie de refugio, y que por eso se decía, dice él, que un monasterio es un lugar donde conviven serpientes con dragones. Los dragones serían la gente que cree de verdad que está para ser educada ahí, y las serpientes serían todos los demás. Ahora, Chen Hua, en el caso particular de él, lo mandaron a otros monasterios más grandes, que siempre ha sido así, que en los más grandes viven los monjes más o maestros más prestigiados, y que parecido a una carrera universitaria o a ser entrenado como artesano, uno para ser un monje destacado va y visita a otros monjes destacados y recibe educación de ellos. Chen Hua es un caso particular de alguien que hizo esto y eventualmente se hizo un maestro famoso. Terminó muriendo en Taiwán. A Taiwán se fueron después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial expulsaron a los japoneses de China, pero dentro de China quedó una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Los nacionalistas perdieron la guerra y se fueron todos a Taiwán, y se fue una enorme cantidad de gente con ellos a Taiwán. Taiwán es una isla que está afuera de la costa de China y que desde ese momento ha sido un país distinto. Pero la gente que vive ahí son todos chinos, cultural, lingüística y de todas las otras maneras. Pero es un país distinto. Y terminó muriendo en Taiwán, en un monasterio llamado Pao Hua, siendo un maestro famoso. Ahora, Chen Hua habla de las dificultades de ser entrenado seriamente. Dice que tenía que sentarse en la piedra 2 horas todas las mañanas, fría, que le pegaban, lo cual no ha sido raro, que tenía cicatrices en la espalda. En general habla de que fue un camino muy difícil, pero dice que valió la pena, porque Chen Hua es una persona que efectivamente pensó que valía toda la pena esto y que se entrenó y se convirtió en un monje destacado, ¿no? Como les digo, mucha gente probablemente se unió al monasterio por otros motivos. Voy a hablar ahora brevemente de las actividades económicas. Los budistas, ustedes podrían pensar que son gente que vive retirada, eso es lo que pensaban los confucianos. Pero como todas las cosas tienen un desarrollo histórico, eventualmente los monasterios budistas tomaron una serie de funciones económicas. A diferencia de en la India, donde el Vinaya, las reglas prohibían tener granjas, los budistas chinos rápidamente se hicieron de tierra y las empezaron a cultivar. Y tomaron otras actividades económicas aún más sorprendentes. Esto lo sabemos por escritos de monjes japoneses que se fueron a estudiar a China y que estaban un poco sorprendidos y escribieron esto y dejaron el testimonio, ¿no? Incluían estas actividades tener molinos de comida y herramientas agrícolas que no prestaban, sino que arrendaban a campesinos de todo el lugar. Incluyeron incluso tener hostales, o sea, usar monasterios de hostales, casas de empeño con interés, préstamos de alimentos y de herramientas con interés, bancos, eventualmente bancos. Y bueno, y todos estos fondos se utilizaron para avanzar el budismo en China, ¿no? Ahora, ustedes podrían decir que esto se ve un poco raro, un poco feo tal vez, pero aquí tenemos que tener cuidado porque uno no puede tener perspectivas demasiado prescriptivas para realidades que son muy distintas a la propia, ¿no? Entonces, primero tenemos que decir que a veces se ha dicho que este tipo de prácticas económicas de los monasterios budistas chinos son un antecedente del capitalismo moderno, porque en Europa había otras prácticas económicas. Pero uno tiene que decir que hay prácticas económicas que son legítimas y hay prácticas económicas que son un poco más sospechosas. Entonces, la venta de indulgencias en el catolicismo medieval, la venta de perdón a otra vida, es algo que es justificablemente
criticable, ¿no? Pero arrendar herramientas a campesinos o incluso tener un banco donde la gente puede guardar su dinero es algo que no es lo mismo, ¿no? Entonces, el desarrollo de un capitalismo temprano, tal vez, en el budismo chino, es algo que uno tiene que aceptar y que alguna gente puede considerar cuestionable, pero así es, digamos, un aspecto moderno del capitalismo en el budismo chino. Ahora, por último quisiera hablar un poco sobre el rol de las mujeres en el budismo chino. Las mujeres, como les decía, se unieron al Sangha desde un principio, pero de circunstancias que no quedan claras, que parecían insatisfacer al Buda original mismo. Algunas de las cosas que se dicen sobre las mujeres son muy claramente misóginas, digamos. Y entonces uno podría decir, bueno, no es el budismo el que es misógino, sino que es la sociedad. Es la sociedad en donde el budismo se desarrolló. La sociedad india, la sociedad china, como toda sociedad agrícola, patriarcal, naturalmente eran misógenas, ¿no? Y naturalmente la gente que fue a parar a monasterios ahí también lo era. Y entonces una vez más tenemos que distinguir lo prescriptivo y lo descriptivo. Porque dentro de alguien que es creyente, que es budista, dice, bueno, alguien que dice algo rechazable, está diciendo algo en contra de la enseñanza. Del mismo modo que uno podría decir, por ejemplo, si es cristiano, y se topa con alguien de estos cristianos que venden el evangelio de la riqueza, dice que si me sigues a mí te harás rico, mándame dinero y qué sé yo, eso no es cristiano. Y es legítimo y esperable que uno diga eso. Pero eso es prescriptivo desde el punto de vista de alguien que dice hay una religión respetable, que es la que yo trato de seguir, hay otra religión que lo es menos, y que yo la condeno y digo que no es verdadera. Otra cosa distinta es, desde un punto de vista sociológico, digamos, estudiar una religión como las prácticas efectivas y decir, bueno, esto es una descripción de lo que ocurre. Esto, sea bueno o malo, es lo que ocurre de hecho, digamos. Entonces, por ejemplo, si hay cristianos en Estados Unidos que dicen que Martin Luther King no era un buen cristiano porque causaba desorden y que estaban del lado de los racistas sureños, uno puede decir, bueno, esos no eran cristianos verdaderos, pero de hecho descriptivamente eran una gran cantidad, eran incluso una mayoría de los cristianos los que podrían haber dicho eso, tal vez. Entonces quiero aclarar esas dos posibles puntos de vista. Ahora, como les digo, desde el principio había mujeres en el Sangha y desde el principio había normas excepcionales para las mujeres. Entre estas normas excepcionales había, por ejemplo, las siguientes. Una monja honrará a todo monje como su superior, incluso si ella ha sido ordenada por 100 años atrás y él ayer. Entre otras cosas, ¿no? Durante la estación de lluvia, una monja no residirá en un precepto donde haya monjes, o sea, es porque están encerrados y tienen dudas de que puede haber alguna actividad sexual ilícita. Una serie de normas más, digamos. Una monja no criticará verbalmente ni reprobará a un monje, mientras los monjes sí pueden hacer eso, ¿no? Ahora, también se criticó mucho de las mujeres el estatus de matrimonio, porque las monjas budistas en general eran gente que había perdido a su esposo o no se había querido casar y no quería sufrir la condena social de eso. Recordemos que en China tradicional uno debe casarse y tener hijos, debe hacerlo. La única alternativa a eso es irse a un monasterio o algo así. Entonces las monjas eran sospechosas por su estatus de matrimonio y también por otros motivos típicos sexuales. Eran dudosas como objetos sexuales. Desgraciadamente, hay una gran cantidad de testimonios de monjes, hombres, que ven cuerpos cremados de mujeres, hacían ritos fúnebres, ¿no? Como siempre han hecho. Los budistas hacen ritos fúnebres, es una de sus actividades. Entonces en el monasterio veían cuerpos de mujeres
que iban a ser quemados. Y por desgracia hay una gran cantidad de testimonios de monjes que dicen haber tenido revelaciones espirituales a través de haber visto cuerpos de mujeres así muertas, feas, digamos, y haber dicho, oh, yo tendría atracción por las mujeres, pero ahora que veo cómo están así, me doy cuenta que no y me ilumino, digamos. Por desgracia. Las monjas budistas tienen una historia en China de arreglar relaciones ilícitas entre laicos y laicas en el monasterio. Esto es porque ellas, siendo mujeres, podían hablar con los hombres, pero podían entrar a los aposentos privados de las mujeres, que es algo que los hombres no podían hacer. Y en la literatura china, no sabemos si esto es cierto o no, es dudoso que sea cierto. En la literatura china hay una enorme cantidad de ejemplos de esto. Incluso en la novela más famosa de todas, les mencioné antes, les mencioné Viaje al Oeste, esta novela del monje. Otra de esas, de las 4 más famosas, la más famosa de todas, Sueño en el Pabellón Rojo. Ocurre esto, que una monja arregla una relación. En el Sutra del Loto, que es uno de los más famosos, se menciona a una princesa dragón que se ilumina, pero se dice que antes de iluminarse tiene que pasar por una reencarnación donde se convierte en hombre. Y los budistas de la Tierra Pura, de hecho, además dicen que en esta Tierra Pura, donde uno se reencarna y donde puede buscar la iluminación, no hay mujeres. Entonces, bueno, como les digo, todas estas cosas son descriptivas, ¿no? Pero como en todas estas cosas ha habido ciertos progresos importantes en los últimos años. En Taiwán, esta isla que está al lado de China, es un país independiente, es una democracia y es un país desarrollado. En Taiwán hay una monja actual que es una de las mujeres más famosas de Asia, tal vez. Nació en 1937, sigue viva, tiene 85 años. Se la ha llamado la Madre Teresa de Asia, se llama Chang Yang. Y ella en 1966 creó una organización que ahora es una de las organizaciones caritativas más famosas del mundo. Se llama Tzu Chi. Si lo tradujera sería algo así como organización caritativa, digamos. Pero la creó en 1966 después de tener 2 experiencias. Una de ellas es que se topó en un hospital con una mujer aborigen. Taiwán, esta isla al lado de China, tenía aborígenes cuando se fueron los chinos nacionalistas allá. Tenía gente que no eran de etnia, ni de tradición, ni de lengua chino en ese momento, hace apenas 100 años. Y los chinos, bueno, ocuparon la isla. Entonces, bueno, una mujer aborigen perdió una guagua, dio aborto fallidamente en un hospital en 1966. Y esta monja Chen Yen estaba ahí y vio que la mujer aborigen no tenía el dinero para pagar la cuenta y que se la agarraron entre varios y se la llevaron de vuelta al monte, la dejaron por ahí. Y esa mujer aborigen murió. Ese fue un primer evento. El segundo evento fue que ese mismo año conoció a unas monjas católicas y conversó con ella, y las monjas católicas le dijeron, bueno, ¿y ustedes budistas qué obras caritativas hacen? Y Chang Yen encontró que era una crítica aceptable, que era una crítica importante, el hecho que no hicieran casi ninguna. Entonces creó esta organización que primero era para buscar dinero para mujeres para gastar sus gastos médicos, y después se expandió enormemente y ahora es una de las más grandes del mundo. Tzu Chi se llama. Ella es una mujer educada y ese es otro fenómeno, por último, que quiero mencionar, que en Taiwán, producto del prestigio de esta mujer, Chang Yen, y también de otros factores sociales, ha habido una enorme cantidad de monjas famosas y educadas. Se ha hablado de un renacimiento de las monjas en Taiwán. Y que fueron a la universidad y después se hicieron monjas y reformaron el management de los monasterios desde adentro. Eso es inusual porque generalmente ha sido el caso que uno va al monasterio a buscar educación, muchas veces ni siquiera sabiendo leer y escribir tradicionalmente. ¿Y por qué ha habido tantas mujeres? Bueno, los hombres no se han unido a los monasterios tanto porque tienen más presión social, porque tienen que hacer servicio militar obligatorio en Taiwán. Y bueno, lo mismo que presión social, porque
consideran que tienen que cumplir sus deberes confucianos. Muchas mujeres que no querían casarse en Taiwán y que recibieron educación se unieron a monasterios y armaron estas comunidades de monjas y que han sido más exitosas que los monjes, de hecho, en Taiwán, porque han usado métodos educativos modernos. Ahora, en el mundo contemporáneo en Taiwán y en Japón y en Corea también, uno puede comprar audiolibros que te enseñan sutras budistas y todo tipo de cosas así, cursos online. Y los cursos de los monjes hay muchísimos, pero tienen el problema de que son en general cursos unidireccionales, clases solamente. En cambio, las monjas en Taiwán han inventado seminarios, llamémoslo, con principios modernos educativos en donde hacen clases, sí, pero siempre necesariamente hacen grupos pequeños focales de discusión y se preocupan de aplicar cosas, de que las cosas se ejerciten, digamos. Entonces, en ese sentido, se han vuelto grandes educadoras, además de organizaciones caritativas que han creado. Entonces, bueno, para concluir, digo que el budismo contemporáneo tiene estos aspectos y el budismo en China en particular, dado el éxito del comunismo del 1949, pasó por un periodo desde el 1949 hasta 1980 en donde el budismo tuvo que buscar ser científico, porque todas las religiones durante el periodo duro comunista eran vistas como supersticiones feudales, cualquier religión. Entonces buscaron tratar de buscar cosas en los sutras que tuvieran que ver con la ciencia. Y eso fue un antecedente a lo que está pasando en los últimos 20 o 30 años de los diálogos con Occidente. Eso fue un antecedente para ellos, más bien era un asunto de supervivencia. Y buscaron cosas astronómicas, cosas físicas, cosas de lingüística, y encontraron un montón. Y se educaron en la ciencia, los monjes budistas chinos y monjas. Y a través de eso ha habido también, posteriormente, una gran cantidad de diálogo con científicos occidentales, también desde Japón. En 1980 en China se empieza un periodo de reformas importante que es lo que da lugar al crecimiento económico importante que ha habido los últimos 30 años, que ha sido de hecho el milagro económico más grande de la historia de la humanidad en términos cuantitativos. Y una más apertura a una serie de cosas, ¿no? Y los japoneses, muchos japoneses, habían ido a monasterios, habían ido antes, bastante antes, y los monasterios que estaban abandonados, que no tenían fondos, que estaban incluso destruidos por la guerra, nunca los arreglaron, japoneses que habían ido ahí, que esa era su alma mater de alguna manera, ayudaron a reconstruirlos. Y a través de eso ha habido un importante renacimiento del budismo en China también. Entonces, bueno, como modo de conclusión les digo que el budismo en Occidente está teniendo una entrada importante, ¿no? Pero uno puede opinar lo que quiera sobre eso, pero tiene una marca todavía, como les decía al principio, de la escritura y de la filosofía. Eso es lo que más les interesa, y una marca muy racionalista, digamos, ¿no? Entonces, en general, no se escribe ni se discute sobre las formas sociales reales que toman estas cosas en las sociedades en donde llevan miles de años existiendo, ¿no? Y bueno, o sea, uno puede interesarse en la filosofía, perfectamente legítimo. Pero ojalá una de cada 10 veces que vaya a leer algo, investigue un poco más sobre qué es lo que pasa en estas sociedades, ¿no? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque tenemos que conversar entre sociedades, porque si no el mundo no es globalizado, se globaliza si nosotros lo globalizamos, ¿no? Porque en cierta manera uno está aprendiendo de ellas, entonces tal vez no es demasiado legítimo que uno aprenda de una manera demasiado selectiva, dice, bueno, esto está bien, esto no. Porque uno aprende cuando como conversa con un amigo, dice, bueno, un amigo no lo tiene que aceptar, algunas cosas no le gustarán, pero tendrá que conocerlas, ¿no? Y porque reduce el llamado etnocentrismo, ¿no? Es decir, reduce nuestra convicción de que nuestras costumbres, de que nuestras tradiciones son las mejores de todas. Porque si uno no conoce otras tradiciones, como decía el sociólogo Seymour Martin Lipset, quien conoce una sola sociedad, quien conoce un solo país, no conoce ninguno, porque no tiene ninguna manera de compararlo con algo, ¿no?
Y por ese motivo me parece importante enseñar alguna de estas cosas. Eso sería por mi parte. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos tiempo, espacio para preguntas desde la casa, los que están siguiendo online, o aquí en la sala, quien quiera. Yo tengo una pregunta. Me pareció muy ambiciosa y buena tu presentación, felicito. Pero es difícil profundizar, yo creo, el sentido de este lugar, como tú dices en la conversación, está mediado por la experiencia que he vivido. Yo siempre me ha parecido que el budismo, independiente de los textos dispersos, que se ve toda la complejidad, acentúa la experiencia, no tanto el lenguaje, la explicación, y de hecho, es interesante que tú decías que se transmitía oralmente. Y siento que en la tradición nuestra, o por lo menos para mí el cristianismo, hay una suerte de revelación ética o sea, la imagen de Jesús es de un padre, digamos, que transmite un camino. Soy la verdad, la luz, el que cree en mí, sígame. Que hay una suerte como de instancia de fe ahí. Y yo realmente siento que, independiente de tantas tradiciones, el budismo es súper llega a una experiencia a través de los actos de algo trascendente también. No sé si lo ve así o otras tradiciones no pueden compararse ni pueden llegar a una esencia, entre comillas, a partir del fenómeno de la experiencia misma. Sí, mira, yo diría que siempre uno tiene que tal vez enfatizar lo concreto cuando hace comparaciones, porque hacer comparaciones entre dos religiones así es muy difícil, porque cualquier cosa que uno diga necesariamente va a ser incorrecta a través de miles de objeciones. Entonces yo diría, por ejemplo, si tú me dices, bueno, algunos budistas les interesa mucho más meditar y les interesa a través de la meditación alcanzar alguna conexión con una realidad trascendental, digamos. Y algunos cristianos consideran que su conexión con la realidad trascendental es a través de la palabra, a través de aceptar ciertas palabras, qué sé yo. O solo como dice, acepta a Dios en tu vida y entra, digamos, y listo. Claro, eso es correcto, pero también es correcto lo contrario. Es decir, hay muchos cristianos que dicen, no, el cristiano que es cristiano, por ejemplo, Padre Hurtado enseñaba eso, o sea, no es cristiano quien no ayuda a los pobres. Tú puedes decir lo que quieras, puedes saber todo lo que quieras de Santo Tomás, digamos, pero si no haces algo alguna vez, no eres cristiano, para el Padre Hurtado. Y para los budistas también es el caso al revés, que de hecho uno de los movimientos más masivos de budismo en Asia del Este, no creo que les interese a ustedes, pero es una de las maneras más masivas de ser budista, es la de la tierra pura, que es creer que este mundo está corrupto, no es posible hacer nada acá mucho, entonces uno lo que tiene que hacer es orar para buscar la salvación en un futuro hipotético posible, digamos. Y esa oración uno puede decir, bueno, de cierto punto de vista a uno le puede parecer menos admirable, menos seria tal vez, qué sé yo, pero de hecho funciona, porque ustedes saben que la oración tiene efectos psicológicos estudiados, neurológicos, ¿no? Entonces tiene consecuencias también. Uno está más calmado, simplemente repitiendo la misma frase una y otra vez. Es una manera de salirse un poco de la corriente incesante de pensamiento, como dicen los budistas, y también de salirse del yo, ¿no? Entonces, como te digo, cualquier cosa que uno diga de una tradición, como el cristianismo, que tiene miles y miles de vertientes, la mayoría de las cuales son desconocidas para mí incluso, no quiero decir que yo sea, quiero decir que soy alguien que creció en esa tradición, que por tanto uno esperaría que yo supiera algo más, digamos,
Pero no, yo no sé casi nada de la mayoría de las formas de cristianismo. Y comparar con las formas de budismo es un ejercicio, claro, un ejercicio muy, muy ambicioso. Entonces, claro, uno tiene que hablar de manera más concreta, ¿no? Y bueno, como diría el Dalai Lama es un budista muy raro, porque no acepta casi nada de lo que tendría que aceptar como preceptos. Es un budista moderno. Y el Dalai Lama dice, no se conviertan al budismo, no, quédense dentro de su tradición y hagan lo mejor que puedan. Eso es lo que dice el Dalai Lama, es un líder religioso paradójico. Una vez conversó con el Papa Juan Pablo II y le preguntó al Papa Juan Pablo II si es que él pensaba que uno podía enseñar ética secular. Ética secular significa que uno enseña la ética, pero que no de acuerdo a ninguna tradición, respetando todas las tradiciones, pero no de acuerdo a ninguna. El Dalai Lama le preguntó eso a Juan Pablo II porque le parece que, dado que hay crecientemente cada vez más gente que no quiere estar dentro de ninguna, que eso es lo que hay que hacer, enseñar ética secular. Y el Papa le dijo que no pensaba que fuera buena idea. Entonces, como les digo, el Dalai Lama es un budista moderno y él dice no se conviertan al budismo, no lo busquen, o sea, háganlo ustedes lo que puedan dentro de su tradición. Por supuesto uno puede hacer lo que quiere, pero esa es mi respuesta. ¿Otras preguntas? Aquí hay una Pamela y después Johnny. Sí, Pamela. Johnny. Sí, yo estoy. ¿Me escucho? Sí. Bueno, primero que nada, ¿perdón? Sí. Sí. Primero que nada, muchas gracias y súper interesante la charla. Yo te quería preguntar desde, no sé si es atingente, digamos, pero porque tu perspectiva es histórica, pero te acercaste un poco a lo que está ocurriendo en Taiwán y al desarrollo del budismo y hablaste del desarrollo cómo lo tomaban las monjas budistas y con respecto a la estructura de la sociedad que tiene Taiwán hoy día, que es un país democrático, abierto, etc. Entonces te quería preguntar un poco si es atingente en relación a cómo ves el budismo hoy día en China, porque hubo todo este periodo de apertura cultural junto con lo económico en China, a pesar de que seguía la restricción política, pero también hubo una cierta apertura en ese sentido. Y en comparación con la época de Mao. Pero hoy día estamos viviendo una época particular, o en China se está viviendo una época particular que se extiende a todo el mundo, que es un nuevo periodo con Xi Jinping y todo el cuento. Principalmente te quiero preguntar si tú ves o sabes, digamos, cómo sigue el cauce del budismo hoy día. Está, así como esto que contaste de Taiwán, de esta apertura hacia las mujeres, ¿cómo se está viviendo el budismo hoy día en China? Si está siendo reprimido, si está en un estado de apertura, o si siempre ha habido un flujo que ha seguido y en realidad tenemos una visión muy occidentalizada de este tema. Gracias. Mira, diría yo que China está en un momento difícil de predecir. Solo te podría decir de lo que pasa hasta ayer, porque ahora mismo China está en un momento muy delicado, políticamente también. Y yo diría que nadie sabe si es que la apertura china de los últimos 30 años va a continuar o si es que vamos a movernos hacia una reestructuración autoritaria, más autoritaria. Nadie puede predecir eso, pero hay señales importantes de que podría ocurrir eso. Pero hasta ayer te diría que desde 1980 hay en China lo que dije yo que era un renacimiento budista a través de reconstrucción principalmente, de rediálogo, de retomar diálogo con budistas en Corea, en Japón, que no había podido conversarse con ellos por varias décadas. Y sobre todo de la influencia de los taiwaneses, porque los taiwaneses, recordemos, hablan la misma lengua, hablan mandarín, entonces no es necesario traducir nada. De hecho, la escritura es distinta, pero igual se entiende.
De modo que los taiwaneses le han enseñado muchas cosas, diría yo, a los chinos de China Grande. Porque conversan todo el tiempo, como les digo, visitan los monasterios unos con otros, ¿no? Siempre se ha considerado necesario visitar monasterios como una manera de educarse. Y como te digo, eso es lo que ha ocurrido hasta ayer. Y si eso va a continuar o no, no sabemos. Yo tengo una pregunta. El libro, este texto del I Ching, es un texto, bueno, el libro de las mutaciones, creo que le llaman, y me parece que es divinatorio, ¿no? Se usa como con, no sé, si fines educativos, pero también de divinación. Es un texto sincrético, como que condensa el taoísmo, confucianismo, budismo, lo incluye. Te quería preguntar un poco. Es anterior, de hecho. El I Ching, o sería I Ching también, o lo dicen Chou I también, tiene varios nombres. Es anterior a todo eso. No necesariamente su escritura. Lo que ocurre es que se dice que Confucio era un gran comentarista de clásicos. Ustedes saben que Buda, Jesús, Sócrates no escribieron nada. Confucio tampoco escribió nada, pero Confucio es un gran admirador de los clásicos, por tanto es un gran comentarista de clásicos. Y algo que él consideraba un clásico, imagínense lo viejo que es, era el I Ching. Entonces el I Ching es un texto efectivamente que nació como un texto de divinación popular, probablemente es obra de la tradición oral campesina. Uno tira monedas y hace las rayitas, ¿no? y te sale un carácter que tiene un significado como de apertura. Uno diría que probablemente esa tradición se parece más a la tradición taoísta. De hecho tiene un lenguaje bastante taoísta. Los taoístas lo consideran un clásico de ellos, pero es anterior. Pero Confucio también lo consideraba un clásico de él, y de hecho escribió comentarios a algunos de las notas. Y en versiones completas del I Ching, en la traducción del El amigo de Jung, está una versión gordita, también hay algunos comentarios de él. Yo no quiero preguntar, quiero agradecerte, Francesco. No quiero preguntar porque en realidad para mí fue muchísima información. Y por eso te quiero agradecer, porque como que es primera vez que escucho así como una historia, un relato tan largo y que es tan claro también. No es tanta la información que como primera vez que puedo comprender un poquito más y así como comprender. Y gracias por eso, porque lo encuentro muy interesante. Muchas gracias por venir. Me surgen muchas preguntas desde la búsqueda de nosotros, los occidentales, con el trabajo que hacemos. Ahí es donde me surgen muchas preguntas, porque en esta cultura, qué interesante lo que dijiste, de como formarse una opinión de una cultura o tener una idea desde el punto de vista de uno, que efectivamente no es correcto, que muchas cosas a mí me parecían como un poco absurdas, o sea, como en términos de la historia, de lo que cuenta. Pero claro, hay que estar allá, hay que planteárselo desde otro punto de vista. De nada, muchas gracias por venir. ¿Alguna otra? ¿Alguien más quiere preguntar? No se pudo, Ricardo. Sí, adelante, Martín. Sí, bueno, primero también muchas gracias. Quizás lo mencionaste, pero yo siempre encontraba tan interesante esta imagen de que alguien allá en China, me imagino nunca ha estado, podía caminar, entrar a un templo confucionista, después seguir caminando, poner un incienso en un templo budista, después seguir y hacer una cosa en un templo taoísta, y sin ninguna contradicción. Sin ninguna contradicción vital y todo. Entonces, primera pregunta quizás sería ¿qué diferencia hay? ¿Por qué eso es tan natural? Lo mencionaste en relación a como nosotros quizás podríamos
imaginarnos que la cosa es excluyente, o tú eres esto o otro, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, tú que has estudiado, ¿qué ves tú ahí? ¿Qué diferencia hay? Eso es como la primera pregunta más interesante. Y la segunda, bueno, a mí me interesa el concepto de religión. Esto, si lo mencionas, si no, no importa. Pero, ¿cómo ves tú? Porque una cosa, cuando hablaste de confucianismo, y bueno, esto es medio secular, pero a veces religión, el budismo, religión, o quizás en filosofía. Si tú en tus estudios has logrado tener una cierta definición, quizás no es lo más importante para ti, pero de qué hace algo una religión en vez de una filosofía o algo así. Eso. Pero sobre todo, muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Si me permites, empiezo por la última. Yo considero que es un poco fútil tratar de distinguir, así como un abogado, con términos claros, concisos y precisos, qué es lo que es una filosofía, una religión, qué es lo que es cosas entre medio, qué sé yo, incluso qué es lo que es mitos. Los junguianos estudian mucho los mitos, y la palabra mito en el uso cotidiano, que significa que es una mentira, en general no es importante para ellos, sino que son relatos significativos, digamos, que dan sentido a la vida. Y entonces diría, bueno, pero una religión también es eso. Y claro, y uno diría, bueno, entonces las religiones tienen componentes mágicos muy, muy comúnmente. Un filósofo tal vez trataría de distinguir, de separar. Los filósofos profesionales, como alguien ha comentado un poco sarcásticamente, los filósofos profesionales occidentales actuales son gente que va a la universidad como un científico, casi con el maletín y con el delantal y con corbatas, y hablan de cosas científicas, de definiciones de palabras wittgensteinianas, digamos. Entonces, cosas como filosofías que te enseñan qué es la realidad, qué es el mundo, que estipulen qué es lo que es el universo, o cómo debe vivir uno, más aún, cómo debe uno vivir, que es una consideración que le ha importado mucho más a la gente. En general no se ocupan de eso los filósofos profesionales actuales. No se ocupan de eso porque por una serie de cosas tal vez lo consideran imposible, tal vez lo consideran menos serio, no lo consideran dentro de su terreno. Pero eso es lo que ha sido la filosofía en casi todas partes de la humanidad y por siempre. O sea, filosofía africana, algunos pedantes dirían que la filosofía africana no existe porque, bueno, no se publicaron papers en alemán durante miles de años en ningún artículo de revista científica, digamos. Entonces, según esa definición de filosofía, no hay. Pero diría, bueno, filosofía africana ciertamente que hay en el sentido de enseñanzas de vida, ciertamente que hay, y siempre ha habido. Pero entonces digo, bueno, pero está mezclada con la religión. Por eso te digo que uno se empieza a dar vueltas y, en mi opinión, no me resulta muy fácil ni probablemente útil. Diría yo nada más que algunas de esas disquisiciones en particular en Occidente que dicen el budismo no se sabe si es una filosofía o una religión. Bueno, yo cuando escucho eso tiendo a acordarme de lo que les dije primero, de la tradición que hay de traducción del budismo a Occidente. ¿Por qué? Porque si es que el cristianismo es una religión, entonces el budismo también es una religión, o sea, porque tienen todas las prácticas muy parecidas, qué sé yo. Pero claro, eso alguna gente tal vez lo trata de separar, porque tal vez encuentran que las religiones han perdido significado o que son vacuas, digamos, o que hay que separarse de ellos y que no son modernas, digamos. Entonces hay muchas cosas implícitas en qué es lo que uno trata de definir. Y dado que está todo eso implícito, me parece imposible definir algo de manera categórica. Y con respecto a la pregunta primera, perdón, se me olvidó, ¿cómo era la primera pregunta? No, era en esta idea que uno en China, no sé, uno puede ser confucionista, taoísta, budista, Sí. y habría quizá una exclusión, ¿no? Claro, bueno, es por el mismo motivo, o sea, no tienen simplemente ese concepto. De hecho, te digo como un adicional que en chino no existe la palabra Dios, no existe. Existe una palabra, existen un par de palabras en realidad,
existe una palabra que significan Dios o dioses o espíritus en plural, o sea, significan espíritus del río y todo tipo de cosas así, y que es la que alguna gente traduce como Dios. Y luego existe la palabra camino, que tiene todas estas cosas místicas taoístas, y existe la palabra cielo, que a veces tiene algunas cosas, pero que no es lo mismo que de Dios. Por tanto, cuando tuvieron que traducir Juan, primer versículo de la Biblia, tuvieron que elegir qué palabra iban a usar en chino, porque no existía la palabra Dios. Y eligieron, ¿se acuerdan Juan, primer versículo? El logos, en griego, ¿no? El Evangelio está en griego. Dice el logos, el verbo, digamos, el verbo era Dios y el verbo está con Dios. Y tuvieron que elegir alguna palabra para poner ahí. Y eligieron la palabra Tao, con toda la tradición filosófica y religiosa enorme que tiene detrás. Entonces, bueno, uno hace las elecciones que hace. Pero como te digo, en China las cosas han sido generalmente muy distintas. Y nunca ha existido, en particular no ha existido un estado teocrático en la historia completa de China de 3.000 años. No ha habido nunca un estado, una administración imperial. Ha habido un número de administraciones imperiales muy autoritarias, pero nunca ha habido ninguna que diga, tú tienes que ser de una sola religión y no de ninguna de todas las otras. No porque no fueran autoritarios, sino que porque simplemente les parecía absurdo. Sería como, tienes que usar la mano derecha pero no la mano izquierda, una cosa así de absurda. Por ese motivo, entonces, lo único que te puedo decir, simplemente no está en el ADN cultural, digamos. A mí me quedó dando vuelta una cosa que, por una parte, a mí me resulta muy atractivo esta relación del budismo, que no es solamente una religión o un desarrollo de ese tipo, sino que algo ligado a lo social y lo económico, que tú también lo planteaste. Ahora, me hizo ruido cuando planteaste que en este origen de lo económico y que se prestan servicios o beneficios a la comunidad como banco, etcétera, que eso se relacionara con capitalismo. Eso el capitalismo tiene que ver con otro concepto, que es maximización de utilidad, minimización de costo, usurpación, como con algo que va más allá de prestar un servicio o beneficios y beneficiarios. Eso me hizo ruido. Bueno, claro, ahí el problema es la definición que tengamos de capitalismo. La definición que usted tiene de capitalismo probablemente es muy crítica y por eso le atribuye el concepto de usurpación. Y yo no digo que sea equivocada, ¿no? Pero hay otra gente, por ejemplo, historiadores o sociólogos, que tienden a entender el capitalismo como un proceso histórico, digamos, y que le ponen fecha de nacimiento y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, el feudalismo, esto viene de los marxistas, ¿eh? El feudalismo en Europa era el sistema económico social prevalente en Europa occidental antes de que existiera el capitalismo. Y el feudalismo tiene una serie de condiciones, el vasallaje y todas estas otras cosas, ¿no? Ciertamente era explotada a la gente, sin duda era explotada a la gente. Simplemente no había contratos, digamos, o no había lo que de una manera todavía más técnica, si nos ponemos técnicos, es lo que llama el sociólogo Max Weber una racionalización de la actividad económica. El sociólogo Max Weber dice que el componente principal de la modernidad y del capitalismo, que para él son cosas más o menos parecidas, es la racionalización de la actividad económica, que es decir, que uno hace de contabilidad, búsqueda, digamos, cuenta, se proyecta para el futuro sobre todo, y que eso es distinto de lo que venía antes en la etapa feudal, en donde la mentalidad, bueno, era más circular, atada a la tierra. Entonces, bueno, como le digo, podemos ponernos muy, pero muy técnicos con esto, pero depende de la definición que uno tenga de capitalismo. Pero lo único que quería decir con esto de la actividad económica es que ha habido alguna gente que ha observado esta actividad económica. El sinólogo que cité yo, Jacques Genet, tiene un estudio importante llamado, en inglés le pusieron La Sociedad China, le pusieron un título engañoso, porque en realidad es una historia económica del budismo, del siglo V al X más o menos, creo.
y él va y estudia todas las actividades económicas que tenía en una tonelada. Y estudia los vínculos de la ruta de la seda y qué sé yo. Y entonces alguna gente ha llamado eso una manera temprana de capitalismo, un preámbulo del capitalismo. Pero la gente que estudia eso y dice eso en general tiende a considerar que el capitalismo sería un avance versus a lo que podría haber en ese momento, digamos. Una cosa más moderna, más racional, tal vez menos explotadora incluso. Por eso digo que la definición y la contextualización histórica son cruciales ahí. Eso. Bueno, muchas gracias, Francesco, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá y a los que están siguiendo también desde la casa. Un aplauso. Muchas gracias por recibirme.